En San Isidro del Mar, el calor no da tregua ni de noche. El aire huele a sal y a cosas que no se dicen. Pablo camina descalzo por el patio, con el cigarro que le robó a su madre encendido y la cabeza llena de ruido. No sabe qué le pasa, solo que cada vez que Gabriel le sonríe, siente un tirón en el pecho, como si algo dentro de él despertara sin pedir permiso. Esa tarde fue distinta. Gabriel había llegado con la moto, la camisa abierta, el casco colgando en el brazo. Le pidió que subiera, que dieran una vuelta antes de que cayera el sol. Pablo no dijo nada, solo se subió detrás, agarrándose con cuidado, sin saber dónde poner las manos. Y cuando el motor rugió y el viento les golpeó la cara, entendió que ese momento iba a quedarse pegado para siempre. La carretera costera estaba vacía. Gabriel aceleraba y reía, gritando algo que el viento se llevaba antes de que Pablo pudiera entender. Solo sentía su espalda, su olor, la vibración del motor. No había música, ni plan, ni palabras. Solo dos cuerpos intentando no pensar demasiado. Al volver al pueblo, Gabriel aparcó frente a la casa y se quitó el casco. Pablo aún temblaba. Gabriel le miró y soltó un «¿Te pasa algo?», medio en broma, pero con una mirada que se quedó un segundo más de lo normal. Pablo negó, tragando saliva. Luego, silencio. Un silencio denso, de esos que no se rompen sin que algo cambie. Bea, su madre, estaba en casa, maquillándose con el ventilador apuntando al rostro. Le preguntó a Pablo dónde había estado, pero sin esperar respuesta. Ella vivía entre hombres que prometían sacarla del pueblo y terminaban desapareciendo al amanecer. Pablo ya no se enfadaba, solo la veía como un reflejo de algo que no quería repetir. Se metió en su cuarto, miró por la ventana y vio a Gabriel apoyado en la moto, hablando por teléfono, riendo. Esa risa que lo podía todo. Desde entonces empezó una rutina. Gabriel pasaba cada tarde, a veces con excusas absurdas, que si quería un cigarro, que si había olvidado una llave, que si tenía que contarle algo. Pablo no preguntaba, solo lo dejaba pasar. Entre los dos se formó un ritmo. Miradas cortas, bromas sin sentido, roces pequeños que parecían casuales, pero no lo eran. Una tarde Gabriel llegó con una cerveza en cada mano y se sentó a su lado. El sol bajaba lento y el mar se veía dorado. Hablaban de nada, hasta que Gabriel le dijo que a veces pensaba en irse, que San Isidro se le quedaba pequeño. Pablo lo miró sin saber qué decir. Quería decirle que él también se sentía atrapado, pero no por el pueblo, sino por todo lo que no se atrevía a decirle. Esa noche Bea salió con un tipo nuevo. Pablo se quedó solo. Gabriel volvió sin avisar. Llevaba el pelo mojado, la camiseta pegada al cuerpo. Entró como si fuera su casa, cogió la guitarra vieja del salón y empezó a tocar. No era buen músico, pero sonaba honesto. Pablo se sentó cerca. La habitación estaba medio a oscuras, y por un momento todo fue fácil. Gabriel dejó la guitarra, se estiró en el sofá y dijo que se quedaría un rato. Pablo sintió el impulso de hablar, de decirle algo, lo que fuera, pero se contuvo. Gabriel cerró los ojos cansado. Cuando el silencio se hizo demasiado largo, Pablo se levantó, fue a la cocina y le trajo una manta. Al volver, Gabriel lo miró, le sonrió apenas y murmuró: «Gracias, tío». Pablo se sentó otra vez, sin saber si debía irse o quedarse. El ventilador giraba lento. El sonido del mar entraba por la ventana. Gabriel, medio dormido, extendió la mano y la dejó colgando del sofá. Pablo la miró. No sabía si tocarla o no. Al final lo hizo, apenas un segundo, como quien prueba la temperatura del agua antes de meterse. Gabriel no se movió. Siguió con los ojos cerrados, respirando tranquilo. Ese roce mínimo le bastó para no dormir en toda la noche. Al día siguiente, algo había cambiado. Gabriel no fue a buscarlo, y Pablo pasó el día en silencio, repasando cada gesto, cada palabra. Por la tarde lo vio de lejos en el bar del puerto, con su grupo de siempre,
riendo con una chica de cabello oscuro. Le abrazaba como si nada. Pablo sintió algo que no sabía si era rabia o miedo. Se fue sin que lo vieran. En casa, Bea estaba llorando. Su novio de turno le había prometido irse juntos a Málaga y la había dejado tirada. Le pidió a Pablo que no se preocupara, que ella sabía arreglárselas. Pero él solo pensaba en Gabriel, en cómo una risa podía borrarlo todo. Esa noche, Gabriel apareció otra vez. Tocó la ventana con los nudillos. Pablo abrió, sin saber si quería hacia Olvariti hacerlo. Gabriel le dijo que la chica no era lo que parecía, que no quería que se enfadara. Pablo se rió sin ganas. ¿Y por qué me iba a enfadar? Gabriel lo miró de frente, con los ojos más serios de lo habitual, y respondió: no lo sé, pero lo estás. Ese momento duró lo justo para que algo se encendiera entre los dos. No se dijeron más. Gabriel se fue, pero dejó esa frase flotando como una chispa. Los días siguientes fueron confusos. A veces se evitaban, a veces buscaban cualquier excusa para coincidir. En el pueblo empezaron los rumores, y Bea, distraída con su propio caos, ni los escuchaba. Pablo sentía que el verano se alargaba más de la cuenta, que el calor le pesaba en los hombros y que cada silencio con Gabriel era una promesa rota. Hasta que un sábado por la noche, después de una fiesta en la playa, todo cambió. Gabriel, medio borracho, le dijo al oído que lo echaba de menos cuando no estaba. No lo dijo como un amigo, lo dijo con la voz rota. Pablo no supo qué hacer, solo lo miró. Gabriel se rió, nervioso, y añadió: olvídalo. Pero ya no había vuelta atrás. Esa fue la primera grieta, pequeña, invisible, pero suficiente para que el aire empezara a temblar entre ellos. Pablo no durmió esa noche. El mar seguía rugiendo, igual que su cabeza, y por primera vez no sintió miedo, sino una especie de certeza, que lo que había entre ellos no iba a poder esconderse por mucho más tiempo. El verano seguía, espeso como el aire del puerto. En San Isidro del Mar todo parecía quieto, pero entre Pablo y Gabriel algo se movía sin parar. No hablaban de lo que pasó aquella noche, pero lo llevaban en la piel. Cada vez que se cruzaban, la tensión era tan visible que cualquiera habría podido cortarla con una navaja. Gabriel fingía normalidad. Hacía bromas, hablaba de fútbol, del calor, de lo de siempre. Pero su mirada no mentía. Cuando se le escapaba, era como una descarga. Una tarde, Pablo lo encontró en el taller donde trabajaba. Gabriel estaba con las manos negras de grasa, riendo con otro compañero. Pablo entró solo para devolverle una gorra que se había dejado. No necesitaba excusas, pero las buscaba igual. Cuando sus dedos se rozaron al entregarla, Gabriel se quedó quieto. Nadie dijo nada. Un cliente entró y rompió el momento. Pablo se fue antes de que alguien notara que le temblaban las manos. Bea, mientras tanto, se hundía en su propio desastre. Pasaba los días entre cigarrillos y promesas rotas, repitiendo que pronto se irían del pueblo. «Aquí no hay futuro, hijo», decía. Pero Pablo ya lo sabía. Su futuro estaba demasiado cerca y demasiado lejos al mismo tiempo. Una noche, Bea apareció arreglada de más. «Salgo un rato», dijo. Pablo no preguntó, pero cuando la vio subirse a un coche caro, reconoció al conductor. Era el padre de Gabriel. La cabeza le dio vueltas. No podía creerlo. Pasó la noche sin dormir, imaginando todo tipo de escenas. Por la mañana, Gabriel tocó su ventana, como si nada. Le pidió que saliera a dar una vuelta. Pablo aceptó, intentando fingir normalidad. Subieron a la moto y se alejaron del pueblo. El ruido del motor no tapaba el ruido de sus pensamientos. Cuando pararon junto a los acantilados, el viento les golpeó la cara con fuerza. Gabriel encendió un cigarro y lo miró. «¿Qué pasa contigo?», le preguntó. Pablo respiró hondo. «Nada». Gabriel rió. «Mentira. Tú no sabes mentir».
El silencio se hizo largo. Pablo quiso decirle que lo sabía todo, que había visto a su padre con Bea, pero las palabras se le atascaban. Gabriel lo notó, dio un paso hacia él y sin pensarlo le tocó el cuello. Apenas un segundo. Fue un gesto simple, pero bastó. Pablo sintió que el suelo se le movía. Gabriel bajó la mano rápido, como si se hubiera quemado. «No digas nada», murmuró. «No voy a decir nada», respondió Pablo. Pero los dos sabían que ya no podían fingir. Esa noche, Bea no volvió a casa. Pablo cenó solo. Afuera llovía, cosa rara en San Isidro. Gabriel no apareció. La televisión sonaba de fondo, pero él no escuchaba. Tenía la sensación de que todo estaba a punto de romperse. Al día siguiente, el pueblo entero comentaba que el padre de Gabriel había tenido una discusión fuerte con una mujer en el bar del puerto. Bea llegó al mediodía, con las gafas puestas y el orgullo hecho trizas. «No preguntes», dijo. Pablo no preguntó. Por la tarde, Gabriel se presentó en su puerta, empapado por la lluvia. Bea estaba dormida en el sofá. Pablo lo hizo pasar. Gabriel se quitó la chaqueta, temblando. «Lo siento», dijo, sin aclarar por qué. «Por lo de anoche. Por todo». Pablo se acercó sin pensarlo y le ofreció una toalla. Los dos quedaron muy cerca, tan cerca que podían sentir el aire del otro. Gabriel lo miró con una mezcla de miedo y deseo. «Esto no puede ser», dijo en voz baja. Pablo respondió sin moverse. «Ya está siendo». Entonces pasó. No fue un beso planeado, ni suave. Fue torpe, urgente, de esos que salen antes de pensarlo. Duró un instante, pero lo cambió todo. Cuando se separaron, los dos estaban respirando rápido. Gabriel dio un paso atrás. «No lo digas a nadie», pidió. Pablo asintió, sabiendo que lo que acababa de empezar también podía ser su fin. Gabriel salió sin mirar atrás. Durante los días siguientes, evitarse fue imposible. En el pueblo todos los caminos llevan al mismo sitio. En el bar, en la playa, en el mercado, siempre terminaban cruzándose. A veces se saludaban con un gesto, otras fingían no verse. Bea, por su parte, seguía hundida, sin enterarse de nada. Una tarde, Gabriel apareció con los ojos rojos. Le contó que su padre se había enterado de lo de Bea, que habían discutido y que quería irse a trabajar fuera, a Sevilla. Pablo sintió un nudo en el pecho. «¿Y tú qué vas a hacer?» «No lo sé, aquí ya no hay nada que arreglar», respondió Gabriel. Esa noche se vieron por última vez, en la playa, lejos del paseo. No había nadie, solo el sonido del mar. Se sentaron en la arena, sin hablar. Gabriel encendió otro cigarro. Pablo se acercó y le quitó el mechero de las manos. Lo tiró a un lado. «Quédate», le dijo. Gabriel lo miró como si quisiera hacerlo, pero no podía. «Tú no sabes lo que dices, Pablo». «Sí lo sé». Hubo un silencio que dolió más que cualquier palabra. Gabriel lo abrazó, fuerte, sin decir adiós. Ese abrazo fue mitad despedida, mitad promesa. Después se levantó y se fue, dejando las huellas de sus botas en la arena mojada. Pablo se quedó mirando el mar hasta que amaneció. Supo que algo se había roto del todo, y aún así no podía odiarlo. Al día siguiente, Gabriel ya no estaba. Ni su moto, ni su risa, ni su sombra. Solo el eco de un verano que se fue con él. Bea seguía sin entender por qué su hijo estaba tan callado. Pero Pablo, por dentro, ya no era el mismo. Había conocido algo que no tenía nombre, algo que le enseñó lo que duele querer y callar al mismo tiempo. El pueblo amaneció igual que siempre, pero para Pablo nada seguía en su sitio. Desde que Gabriel se fue, los días se le hacían largos, vacíos, como si alguien hubiera apagado el sonido del mar. Bea hablaba de mudarse, de empezar de cero en Valencia, pero él apenas la escuchaba. Trabajaba a ratos en el puerto, arreglando redes, y cada tarde volvía al mismo sitio de siempre, la playa donde se despidieron. Allí,
El silencio tenía forma de recuerdo. Una tarde encontró un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra apresurada. Dentro, una nota corta. Estoy bien. No te olvides de vivir. Nada más. Era la letra de Gabriel. Pablo la leyó 1000 veces, buscando entre líneas lo que no estaba. Esa noche no durmió. Abrió una libreta vieja y empezó a escribir lo que nunca pudo decirle. No eran cartas de amor, eran desahogos, palabras que quemaban, pero que al menos le daban aire. Bea notó algo distinto. Lo veía más callado, pero más tranquilo. Ella, por su parte, había dejado al padre de Gabriel definitivamente. Todos los hombres son iguales, decía mientras encendía otro cigarro. Pablo no discutía. La quería, pero ya no la necesitaba como antes. Había aprendido que el cariño también puede doler si viene a destiempo. Pasaron los meses. El calor cedió y el pueblo se llenó de turistas. Pablo empezó a pasar más tiempo con Alex, un chico nuevo que había llegado para trabajar en el bar del paseo. Tenía una forma de mirar limpia, sin peso. Se entendían sin esfuerzo. Había algo en él que calmaba. A veces, después de cerrar el bar, se sentaban en el muelle a hablar de todo y de nada. Alex le contó que había huido de una historia que le dolía, y Pablo no necesitó preguntar. Los dos sabían que el silencio era una forma de cuidado. Una noche, mientras bebían cerveza mirando el faro, Alex le rozó el brazo al pasarle la botella. Pablo se quedó quieto. No era el mismo tipo de nervios que con Gabriel. Era distinto, suave, sin miedo. Alex lo notó y sonrió. «No pasa nada, ¿eh?», dijo con tono tranquilo. Pablo solo asintió. No quería apresurar nada, pero sintió algo parecido a esperanza. Días después, Bea tuvo un accidente leve con el coche. Nada grave, pero lo suficiente para preocuparlo. Pablo fue al hospital y se dio cuenta de lo mucho que le quedaba por cuidar de ella. Esa noche, cuando volvieron a casa, Bea le dijo: «No me mires así, no soy de cristal». Él rió. Era la primera vez que reían juntos en meses. Pero la calma no duró. Una mañana, en el bar, Alex se acercó con el móvil en la mano. «Tienes que ver esto», dijo. Era una foto de Gabriel en Sevilla, publicada por un amigo. Sonreía, rodeado de gente. Pablo se quedó helado. No esperaba que doliera tanto verlo bien. Intentó disimular, pero Alex lo vio. «Es él, ¿verdad?». Pablo no respondió. Esa noche llovió. Pablo caminó hasta la playa. El mar estaba embravecido, como si lo acompañara en el enfado. Sacó la nota de Gabriel del bolsillo y la miró una última vez. «No te olvides de vivir». Sonaba casi como una burla. La rompió, la dejó volar con el viento, pero al hacerlo sintió algo parecido a alivio. Días después, Alex fue a buscarlo. «No tienes que olvidar, solo dejar de quedarte allí», le dijo. Esa frase le dio más paz que cualquier carta. Empezaron a verse más seguido. Cenas improvisadas, risas sin propósito. Poco a poco, el peso en el pecho se fue haciendo más liviano. Hasta que, una noche, mientras cerraban el bar, Alex lo tomó del rostro y lo besó. No fue un beso torpe, ni apresurado. Fue un beso claro, sereno, sin promesas. Pablo no se apartó. No sintió culpa, ni miedo. Solo entendió que la vida seguía, aunque el pasado doliera. Cuando se separaron, Alex le dijo al oído: «Ya era hora, ¿no?». Pablo sonrió. Sí, ya era hora. Sin embargo, esa misma semana, el pasado decidió volver. Gabriel había vuelto al pueblo sin avisar. Pablo lo vio desde lejos, en la gasolinera, cargando la moto. Parecía el mismo, pero no lo era. Tenía otra mirada, más adulta, más contenida. Pablo no se acercó. No sabía si quería hacerlo. Esa noche, Gabriel tocó su puerta. Bea abrió y se quedó muda. Él pidió ver a Pablo. Cuando se miraron, el aire se volvió denso. «Solo vine a saludar»,
dijo Gabriel, pero su voz temblaba. Pablo no respondió. Gabriel bajó la mirada. Tenía que volver a cerrar algo que dejé abierto. El silencio se alargó. Bea los observaba desde el pasillo. Pablo respiró hondo. No hace falta que cierres nada. Ya lo hice yo. Gabriel lo miró como si no esperara esa respuesta. Se despidió con un gesto y se fue. Esa noche, Pablo no durmió. No por tristeza, sino por una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía vacío. Sentía comienzo. Al día siguiente fue al bar, buscó a Alex y le dijo simplemente: «Hoy sí quiero quedarme». Y por primera vez en años, lo decía sin miedo. El regreso de Gabriel removió todo lo que Pablo creía tener en orden. Los días siguientes lo vio por el pueblo, en el puerto, en el bar, en las calles donde antes caminaban juntos. No buscaba el encuentro, pero el destino parecía empeñado en cruzarlos. Gabriel se acercaba, saludaba como si nada, pero en su mirada había algo distinto. Pablo no sabía si era culpa, nostalgia o las dos cosas. Alex lo notó enseguida. No hizo escenas, no hizo preguntas, solo observó. Era de esos que entienden sin hablar. Una tarde, Pablo lo encontró en el faro, arreglando las redes de pesca. Gabriel apareció de repente, con una cerveza en la mano. «No pensaba encontrarte aquí», dijo. Pablo siguió trabajando, fingiendo calma. «Este sitio no es tuyo». Gabriel sonrió, con esa ironía suya de siempre. Lo fue un tiempo. Se quedaron en silencio, mirando el mar. Gabriel dio un trago y murmuró: «No vine a complicarte la vida. Solo quería verte». Pablo soltó una risa corta. «Llegas un poco tarde». Gabriel bajó la mirada. «Ya lo sé, pero hay cosas que no se apagan». Esa frase le atravesó el pecho. Pablo quiso decirle que no todo lo que duele es amor, pero no lo hizo. El sol bajaba, el mar brillaba, y por un segundo sintió que el tiempo se detenía. Gabriel le tocó el hombro antes de irse. Un toque mínimo, pero suficiente para reabrir lo que nunca se cerró del todo. Esa noche, Pablo volvió a casa con la cabeza ardiendo. Bea lo esperaba con la cena. «¿Ha vuelto, verdad?», preguntó ella, sin levantar la vista del plato. «Sí». «Ten cuidado», dijo. «Los que vuelven sin avisar siempre traen tormenta». Él no respondió. Tenía razón, pero no quería admitirlo. Pasaron los días. Gabriel seguía apareciendo, como si necesitara asegurarse de que Pablo todavía existía. Lo invitó a un concierto pequeño en el paseo. Pablo dudó, pero fue. Entre la música y la multitud, terminaron uno al lado del otro. Gabriel se inclinó y le dijo al oído: «Lo siento por todo». Pablo se giró. «No tienes que disculparte. Ya no somos los mismos». Gabriel le tocó la cara con una mano temblorosa. «Pero sigo siendo el que no supo quedarse». Pablo lo miró, con una mezcla de ternura y cansancio. «Y yo el que por fin aprendió a irse». Alex los vio de lejos. No dijo nada esa noche, pero al día siguiente habló claro. «Si aún le quieres, dímelo. No me hagas esperar a la sombra de otro». Pablo se quedó en silencio un largo rato. «No lo sé», dijo. «Pero sé que no quiero seguir atado al pasado». Alex asintió. «Entonces suéltalo, no por mí, por ti». Bea empezó a mejorar. Había dejado el alcohol y los hombres que la usaban para escapar de su propia tristeza. Pasaban más tiempo juntos, cenando, hablando de cosas simples. Una noche le dijo: «Hijo, hay amores que solo sirven para enseñarte lo que no mereces». Esa frase se le quedó clavada. Al día siguiente, Pablo fue a buscar a Gabriel. Lo encontró en el taller, reparando una moto. «Necesitaba verte una última vez». Gabriel lo miró en silencio. «¿Para qué?» «Para decirte que ya no te espero». Gabriel soltó una risa amarga. «No esperaba que lo hicieras». «Mentira, siempre lo esperas, pero no te lo voy a dar». Gabriel dejó las herramientas, se acercó despacio. «Entonces,
¿Ya no sientes nada? Pablo respiró hondo. Siento gratitud, por lo que fuiste, por lo que aprendí, pero ya no amor. Gabriel bajó la mirada. Te he echado de menos. Pablo negó con la cabeza. Me echaste de menos porque me fui. Si me hubieras tenido cerca, habrías huido igual. Se quedaron frente a frente, sin palabras, sin excusas. Por primera vez no había tensión, solo una calma extraña, casi amable. Gabriel le puso una mano en el pecho y dijo: Te juro que quise hacerlo bien. Ya no importa, respondió Pablo. Esa noche, Pablo fue al bar donde trabajaba Alex. Esperó a que cerrara. Cuando se quedaron solos, le dijo: No sé si estoy listo para empezar algo, pero sí para dejar de huir. Alex le sonrió sin decir nada. Solo se acercó y le apoyó la cabeza en el hombro. No hubo promesas, ni planes, solo ese gesto sencillo que lo decía todo. Los días volvieron a tener ritmo. Bea reía más. Gabriel se preparaba para irse otra vez, esta vez de verdad. Antes de marcharse, pasó por la casa. Le dejó a Pablo un casco de moto nuevo. Dentro, una nota: para cuando decidas volver a moverte. Pablo la leyó y sonrió, no con tristeza, sino con cariño. Esa noche subió al tejado. Desde allí se veía el mar iluminado por la luna. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. No se trataba de borrar el pasado, sino de no quedarse atascado en él. Por primera vez, no sentía que el tiempo se le escapara. Lo tenía en las manos. Cuando bajó, Alex lo esperaba con 2 cafés. ¿Y ahora qué?, preguntó. Pablo respondió sin dudar: Ahora vivimos. El otoño llegó sin aviso. En San Isidro del Mar el calor se fue de golpe y el aire empezó a oler a mar salado y madera mojada. Pablo se acostumbró a los días tranquilos, al ritmo del bar, a las charlas con Alex después del cierre y a los silencios que ya no pesaban. Había aprendido a no necesitar que las cosas dolieran para sentir que eran reales. Bea, más serena, pasaba las tardes cosiendo y hablando con las vecinas. Todo parecía haber encontrado su sitio, incluso él. Una mañana, mientras servía cafés en el bar, Gabriel entró. Nadie lo esperaba. Llevaba el casco en la mano y una mirada cansada. Pidió un cortado y se sentó en la esquina, sin decir nada. Pablo lo observó de lejos. No sintió rabia ni nostalgia, solo una especie de calma. Cuando Alex se acercó a la barra, notó el ambiente. ¿Quieres que lo atienda yo? Pablo negó con la cabeza. No hace falta. Se acercó a la mesa y le dejó el café sin hablar. Gabriel levantó la vista. No sabía que trabajabas aquí. Pablo sonrió. Aprendí a quedarme quieto. Gabriel asintió. Yo sigo sin saber hacerlo. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Pablo le preguntó si se quedaría mucho. Solo de paso, dijo Gabriel. Vine a despedirme bien. Pablo respiró hondo. Ya nos despedimos una vez. Sí, pero no de verdad. Gabriel sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Esto es para ti. Pablo no lo abrió. ¿Qué es? La venta de la moto. Era tuya también, aunque nunca lo supieras. Pablo lo miró sin entender. No me debes nada. Gabriel negó. Te debo todo. Antes de irse, se levantó y le puso una mano en el hombro. No quise hacerte daño, Pablo, pero lo hice, y aún así, gracias por no odiarme. Pablo le sostuvo la mirada. Te odié un tiempo, sí, pero ya no. Ahora solo espero que te vaya bien. Gabriel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Creo que ya me va. Salió del bar, se subió a un coche viejo y desapareció entre las calles. No hubo música de fondo, ni dramatismo, solo el sonido del motor alejándose. Esa tarde, Pablo caminó por el muelle. Se sentó donde solía hacerlo con él. Sacó el sobre, lo abrió y encontró dentro una foto vieja, los dos en la playa, riendo,
cubiertos de arena. Detrás, una frase. Para que recuerdes que hubo algo bueno. La guardó sin lágrimas. No necesitaba olvidarlo, solo entenderlo. Cuando volvió al bar, Alex estaba fregando vasos. ¿Todo bien?, preguntó. Pablo asintió. Sí, por fin todo bien. Alex le lanzó una mirada curiosa. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pablo sonrió. Seguir, pero esta vez conmigo, dentro de mi propia vida. Esa noche cenaron juntos en casa. Bea los miraba con esa mezcla de orgullo y alivio que solo tienen las madres cuando ven que sus hijos por fin se salvan de sí mismos. No hace falta huir, hijo, le dijo. El mar siempre está, pero uno decide si se ahoga o aprende a flotar. Pablo levantó la copa. Por aprender. Pasaron las semanas. Gabriel no volvió. A veces llegaban noticias sueltas. Alguien decía haberlo visto en Almería, trabajando en un taller. Pablo escuchaba sin buscar más. Había cerrado el ciclo sin rencor. Y eso valía más que cualquier reencuentro. Una tarde, mientras caminaban por el paseo, Alex le tomó la mano sin avisar. Pablo no la soltó. No hubo fuego, ni tormenta, solo calma. La clase de calma que llega cuando uno deja de luchar contra lo que ya fue. Miró el mar y pensó que por fin entendía lo que decía aquella nota. No te olvides de vivir. Ahora sí lo hacía. Vivía sin miedo, sin secretos, sin la urgencia de que todo doliera. Bea reía, Alex estaba a su lado, y el sol se escondía lento detrás del faro. El mismo mar que antes lo ahogaba, ahora parecía acompañarlo. Esa noche, mientras cerraban el bar, Alex le preguntó, ¿te imaginas si Gabriel no se hubiera ido? Pablo pensó un momento. Entonces yo no habría aprendido lo que era quedarse. ¿Y eso qué es? Pablo se encogió de hombros. Es mirar a alguien y saber que puedes quererlo sin romperte. Alex se rió y lo besó, tranquilo, sin prisa. Pablo le respondió igual. No había promesas, ni finales perfectos. Solo dos hombres que se habían encontrado en el momento justo, cuando ya sabían quiénes eran. El mar seguía rugiendo a lo lejos, pero ahora sonaba distinto. No como un eco del pasado, sino como una canción nueva. Y así, entre risas, silencios y café recién hecho, Pablo entendió que el amor no siempre llega para quedarse. A veces llega solo para enseñarte a quedarte tú.